¿De qué trata Las Venas de América Latina? Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. En su introducción, donde titula 120 millones de niños en el centro de la tormenta, menciona que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamaríamos lo que se conoce como América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y la hundieron los dientes en la garganta. Han pasado de estos siglos y América Latina ha perfeccionado sus funciones. Este ya no sería el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata, pero la región seguiría trabajándose de sirvienta, continuaría existiéndose al servicio de las necesidades ajenas como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que la ganan o que ganan, consumiéndolos mucho más de lo que en América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los propios precios que reciben los vendedores. Al fin y al cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T. Oliver, que él es coordinador de la Alianza para el Progreso, hablar de precios justos en la actualidad es un concepto bastante medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no solamente funcionan para el mercado externo dominante, proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. Se ha oído hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países, en que es que nosotros no damos concesiones. Así advertía allá por 1913 el presidente norteamericano en aquel entonces, Woodrow Wilson. Él estaba seguro de que un país, decía, es poseído y dominado por el capital que en él se haya invertido. Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos, aunque haitianos y los cubanos, por ejemplo, ya habían asomado a la historia como pueblos nuevos un siglo antes de que los peregrinos de Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth, y ahora es América. Pero para el mundo, nada más que los Estados Unidos. Nosotros habitamos a lo sumo una Subamérica, una América de segunda clase, de nebulosa identificación. En América Latina, la región de las venas abiertas, desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros del poder. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y su estructura de clase de cada lugar ha sido sucesivamente determinados, desde por su incorporación al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en beneficio del propio desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena esta de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones y que, por cierto, también comprende dentro de América Latina la opresión de los países pequeños por sus vecinos mayores y fronteras dentro de cada país.
la explotación que las grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. Hace 4 siglos, ya habían sido 16 de las 20 ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad. Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Se ha perdido, otros han ganado, pero ocurre que quienes ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Los imperios y sus caporales nativos en la alquimia colonial y neocolonial. El oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena, del salitre y de la selva amazónica del caucho. El noroeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago del Maracaibo tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema del mismo modo y simétricamente el bienestar de nuestras clases dominantes hacia adentro, dominadas hacia afuera, desde afuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. La brecha se extiende hacia mediados del siglo anterior. El nivel de vida de los países ricos del mundo excedía en un 50% el nivel de los países pobres. El desarrollo desarrolla la desigualdad. Richard Nixon anunciaría en abril de 1969 en su discurso presidencial ante la OEA que a fines del siglo XX el ingreso per cápita en Estados Unidos será de 15 veces más alto que el ingreso en América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansaría en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asumiría magnitudes cada vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero muchos más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos, pero mucho más en términos relativos por el dinamismo de la disparidad creciente. El capitalismo central puede darse el lujo de crear o creer sus propios mitos de opulencia, pero los mitos donde comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo periférico. El ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano y aumenta a un ritmo 10 veces más intenso. Y los propios engañan por los insondables abismos que se abren al sur del río Bravo entre los muchos pobres y los pocos ricos de la región. En la cúspide, en efecto, 6 millones de latinoamericanos acaparan, según Naciones Unidas, el mismo ingreso que 140 millones de personas ubicadas en la base de la pirámide social. Hay un 60 millones de campesinos cuya fortuna ascendería a 25 centavos de dólar por día. En el otro extremo, los proxenetas de la desdicha se han dado el lujo de acumular 5.000 millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos, y estas derrochan en la ostentación y el lujo estéril, ofensa y desafío, y en las inversiones improductivas que constituyen nada más y nada menos que la mitad de la inversión total.